Hola, buenas tardes. Empezaba el club de lectura con Juan Gómez Jurado. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmen. O Me días, parece. no lo sé. Bueno, depende, porque nos están escuchando lectores de muchas partes distintas del mundo. Me comentan que tardan algunos lectores unos segundillos en entrar, así que mientras tanto, si quieres, te voy contando que estamos muy impresionados porque tenemos más de 400 personas que participan en este club de lectura online. Es un auténtico récord. Y tenemos lectores, al hilo de lo que decías de buenos días o buenas tardes, de España, de Alemania, de Perú, de Chile, de México, de Francia, de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de Argentina, de Bélgica, de Venezuela, de Colombia y seguro que de muchos sitios más. Así que muchas gracias a todos por conectaros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que muy contento de estar aquí contigo un día más o un libro más. Y también deseando compartir un poco con todos los miembros de este club de lectura, pues cualquier cosa que nos quieran preguntar o cualquier cosa que me quieras preguntar tú, porque eso, mira, me va siguiendo la cámara Ah, pero ¿cómo de, haces eso? de forma que vais viendo mi despacho. Y vais viendo la lámpara de matar las moscas, porque tengo muchísimas moscas en casa y tengo que tener una lámpara para... No es la parte más bonita de la casa, pero bueno. Bueno, pero seguro que a muchos lectores les da mucha curiosidad saber qué es ahí donde escribes, ¿no? Donde te pasas horas y horas dándoles forma a tus novelas. Sí, y que donde tengo pues los elementos fundamentales para todos los escritores. Por ejemplo, un calzador. Tengo aquí encima de la mesa. Pues debido al problema de las moscas, pues poseo también matamoscas de distintos tipos. Pero en esta época del año no hay moscas, ¿no? Bueno, será en tu casa, en la mía sí. Ah, bueno, es que tú vives en el campo, claro. Claro, tengo una taza de Batman con café. El café es súper importante para un escritor. Tengo libros, los libros que me acompañan, por ejemplo, este Enhorabuena por tu fracaso, de Arturo González Al de Arturo. Campos. Eso es. Y tengo bolígrafos, tengo muchos bolígrafos donde tomo notas, posits y, ¿Y un y ordenador? también el ordenador, obviamente, que es donde estamos hablando, mi cuaderno de notas, que no os voy a enseñar lo que pone dentro, porque son las notas de la próxima novela. No sé, esto es lo que hay. Muy bien, Juan. Pues yo iba a prepararme como algunas preguntas para hacerte, pero es que hemos recibido tantísimas preguntas de los lectores que yo creo que vamos a dedicar la hora completa a intentar responder a todas. Y aún así, teníamos tantas y tantas, pues imagínate, hemos recibido unas 250 preguntas que me he pasado esta tarde intentando agrupar las más frecuentes de manera que podamos dar respuesta a los temas que más interesan a la gente que está siguiendo. Así que lo siento mucho, como son preguntas repetidas en varias ocasiones, no podremos decir quién es la persona que la ha hecho, pero son preguntas que habéis hecho muchos de vosotros y que hemos intentado agrupar. Así que si quieres empezamos. La pregunta una de las más frecuentes es ¿cómo nació la inspiración para crear a Aura, a Sere y a Maripaz? Y si te has inspirado en algún referente real. Pues muy bien, Carmen, porque ya sabes lo mucho que me gusta a mí decir de dónde saco las ideas, así que te agradezco que no hayas filtrado esta pregunta. Gracias, Carmen. Eh, No, eh, ¿cómo surge, ¿no? ¿Cómo nacen en tu cabeza? Esto se lo puedes contar. sí lo puedo contar, sí lo puedo contar. Lo que pasa es que, como bien sabes tú, que también eres no solo editora, sino también escritora de motu propio, es la pregunta que más odiamos. Porque nunca tiene una respuesta fácil, ¿no? Nunca tiene una respuesta sencilla. Y más cuando tenemos que multiplicar por tres. Porque además son tres personajes increíblemente carismáticos, como son Aura Reyes, Maripaz Celeiro y Sere Quijano. Y respondiendo, empezando por la última, efectivamente, Sere sí tiene una inspiración real. Es una persona cuya personalidad, bueno, es una amiga de Bárbara, una amiga mía también. eh, y es una persona que se llama Sere Skuld y su personalidad, pues oye, pues fue muy determinante a la hora de crear a Sere. Maripaz es un compendio de muchas cosas que he visto yo y Aura también. Cuando
es preferible cuando una persona ha tenido su inspiración en la vida real, a lo mejor sí se puede decir, pero cuando es una mezcla de muchas personas, de frases de amigos, de amigas, de personalidades distintas, es casi mejor no decir nada. Es decir, que surgieron de la mezcla, del crisol de las tres, porque eso es lo realmente importante de Aura, de Sera y de Maripaz, ¿no? Que es un equipazo de mujeres súper espectacular, que en teoría no deberían llevarse bien, pero que sin embargo, casi por oposición entre las tres, entre sus tres muy distintos caracteres, son capaces de formar un equipo no invencible, pero desde luego que es capaz de ponerle las cosas difíciles a los villanos de la historia. Y Juan, si tú tuvieras que identificarte con una de ellas tres, ¿a cuál de ellas crees que te pareces más? Vamos a hacerlo al revés. Carmen, si tú ¿Contesto yo? tuvieras que, si tú tuvieras que identificarte tú, ¿a quién crees que te pareces más? Bueno, pues yo creo que yo voy a contestar lo mismo que dirías tú si fueras sincero. Y es que me identifico con las tres en diferentes aspectos. Y yo que te conozco muy bien desde hace muchos años, creo que tienes muchas cosas de Aura, creo que tienes algunas cosas de Sere y otras tantas de Maripaz. ¿Tú crees? Yo creo que O sí. sea, ya. Pues no lo sé, o sea, quiero decir que a mí me gustan las tres mucho. Identificarme con una de ellas me resulta difícil. Dice aquí María Carpo que el humor de El humor Maripaz, de Maripaz, efectivamente. sí, es verdad que el humor de Maripaz es, no sé si parecido al mío, pero desde luego parecido al que tengo con mis amigos, con vosotros, con la gente que me rodeáis y que me queréis. Es un humor seco, pero a la vez tierno y entrañable, que no duda en decir las cosas cuando son. Así que, venga, voy a decir Maripaz, venga. Venga, Team Maripaz. Y también te preguntan un montón de veces si te resultan más interesantes los personajes femeninos que los masculinos. Voy a intentar responder esta pregunta sin quedar como un idiota. Lo cual no es fácil, ¿eh? Pero digamos que lo que me interesan son, mira, dice aquí Araceli que Maripaz es genial, que cae bien desde el principio. Muchas gracias, Araceli. Lo que me interesan son las historias. Y las historias son puzzles, cuadros, mosaicos, que tienen que componerse utilizando colores eh, determinados. De la misma forma que cuando escribí El paciente, yo no podía hacer que esa novela estuviera protagonizada por una mujer, en ningún caso. Porque la energía de David Evans, que es un neurocirujano, un viudo que ha perdido a su mujer, que siente una enorme culpabilidad por haber perdido a su mujer, al que le arrebatan a su hija, toda esa energía era imposible de todo punto que viniese, o sea, que tuviese esa energía femenina. Tenía que tener una energía completamente masculina que yo pudiera entender y canalizar de una forma determinada. Es cierto que han pasado 7 años o no, 8 años desde que se publicó esa novela, es decir, que deben pasar 9 años y pico desde que la escribí. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que obviamente yo he cambiado, a lo mejor hoy en día me plantearía escribir El paciente de otra forma, pero yo creo que no. Y de la misma forma que cuando escribí El paciente solo podía protagonizarlo un hombre, una historia como Todo arde solo puede estar protagonizada por estas tres mujeres tan especiales y tan frágiles y tan poderosas al mismo tiempo, con esa conjunción de caracteres que yo creo es lo que está enamorando a todos los lectores, ¿no? Es decir, que realmente no es una decisión, ¿no? Yo creo que a veces los que no sabemos escribir, como sabes tú, pensamos que el autor está diciendo, este personaje será un hombre o será una mujer, sino que ya cuando empiezan a dibujarse en tu mente son quienes son, ¿no? Supongo que sí. O sea, la manera en la que te respondería de una forma casi de realismo mágico a esa pregunta sería que la historia elige a sus protagonistas. Lo que pasa es que cuando yo digo esto,
que tú sabes que es verdad, me he encontrado en muchas ocasiones con que la gente dice que no se lo cree. ¿Por qué? Porque normalmente quien dice esto es porque no ha escrito un libro nunca, ¿no? Y dice, no, es que al final tiene que ser una decisión consciente. No. Muchísimas de las decisiones que tomamos los escritores son decisiones inconscientes. Son decisiones que están condicionadas por el juego en ese momento, por cómo se está moviendo el juego. De la misma forma que cuando un jugador de baloncesto está en la línea de 3 puntos y está presionado por un montón de gente a su alrededor, pero es capaz de zafarse y lanzar a canasta, eh, no está pensando voy a moverme hacia un lado, luego voy a moverme hacia otro, moveré las rodillas y los músculos de las piernas, no decide cada uno de los músculos que va a levantarse, ni cómo los 79 órganos de su cuerpo están funcionando en ese momento. O sea, no tiene control de todo lo que está pasando. Es algo que simplemente está sucediendo de manera inconsciente y sin embargo el cuerpo se levanta y las manos se colocan en una posición determinada y el balón sale disparado desde los dedos y desde las muñecas en dirección a la línea de 3 y en cestas o no en cestas. Eso simplemente está sucediendo porque estás inmerso en la historia, estás inmerso en el juego. Con lo cual, efectivamente, la historia elige a cada personaje, incluso va condicionando eso tan manido, pero que sigue siendo cierto, de que los personajes te hablan, ¿no? Porque cuando ya estás tan dentro de ellos, te están respondiendo de una forma concreta. Nos han llegado también un montón de preguntas, ¿no? Al hilo de esto que estás contando sobre tu manera de trabajar, sobre tu manera de escribir. Nos preguntan mucho si tienes alguna manía, alguna rutina concreta. Yo, la manía que tengo es tener un calzador encima de la mesa y un matamoscas. Es súper importante tener un matamoscas porque te permite, si una mosca se posa encima del teclado, haces, golpeas y la quitas del medio. A ver, manía. La manía es que tengo que estar en un entorno muy concreto, muy profesional y muy cerrado. Ese entorno tengo que condicionarlo de forma que cuando ya he decidido cómo va a ser ese entorno, me atengo a él. De la misma forma que en su día, pues oye, pues he tenido que escribir en los sitios más insospechados, pero configuraba todo mi entorno de manera que fuera un entorno lo más profesional y lo más lleno de luz posible. Vosotros no podéis verlo, pero la mesa en la que trabajo es toda blanca, porque refleja una cantidad de luz muy grande y eso hace que la vista se me canse menos, con lo cual tengo más tiempo para estar delante del ordenador. No sé, manías en concreto no tengo muchas, quiero decir que rutinas sí he creado, muchas de ellas, escribir en un software determinado, generar a lo largo de los meses toda la historia antes de sentarme delante del ordenador a escribir. No sé si es eso lo que querías preguntarme. Mira, yo creo que puedes contar una cosa que además veo que nos lo acaba de preguntar Nuria por el chat, y es que tú en tu fase, digamos, como de escritura final, ¿no? Cuando estás con Ujú. la última versión antes de enviarla a la editorial, eres muy noctámbulo. Sí, eso es así. Y además me convierte en alguien muy poco recomendable para estar cerca. Quiero Bueno, decir pero que, eso que tiene sentido, son las horas de más silencio, de menos interrupciones, ¿no? es verdad que lo que pasa es que muchas veces me escribís, que alguna vez me mandas un WhatsApp porque te has olvidado de que estoy escribiendo y a lo mejor son las 9 de la mañana y la situación no invita porque estoy durmiendo. Por suerte creo que nunca te he respondido de una forma excesivamente violenta, pero sí, Ni, por ser. ni antes de la 1 de la tarde. Eso es cierto, eso es cierto. Porque es lo que me está pidiendo, es a lo que me invita la noche, es a la abstracción total. ¿Sabes? Cuando notas hasta el último de los ruidos de la casa y afuera está todo en calma, y en ese momento es cuando pasan cosas dentro de mi cabeza. Hay días incluso en los que escribir es completamente
imposible durante el día, no por la razón que sea. Es decir, o porque haya tenido trabajo o simplemente porque no haya encontrado la manera de hacer las cosas, ¿no? Y que de repente en muy poco tiempo todo ese esfuerzo que tú habías estado haciendo para intentar sacar unas cuantas palabras adelante se convierte en algo productivo en un periodo muy concreto, el de a lo mejor a las 3 de la mañana. Cuando estéis todos durmiendo, las personas de bien, gente con sueldos y trabajo fijo, y está pasando todo. ¿Por qué ocurre así? No tengo ni la menor idea. Eh, Otra cosa que preguntan mucho, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esto que estás contando, ¿no? De este trabajar de noche, porque es el único momento en el que no tienes distracciones ni interrupciones, es cómo te organizas, Juan, cómo gestionas tu tiempo para poder hacer todas las cosas que haces. Pues es muy fácil, sí, casi el 90% del tiempo estoy escribiendo. Para lo que tengo que encontrar tiempo es para lo otro. Quiero decir que el tema de las redes sociales es increíblemente engañoso, obviamente, porque tú estás diciendo, pues hoy he estado grabando el podcast con mis amigos. Bueno, pues es un día al mes. Es muy visible, pero es irreal, porque en realidad grabando podcast he hecho 8 horas al mes. Eso es una jornada laboral. Bueno, en mi caso media. Así que no, no es, ese no es el problema. El problema es encontrar tiempo para hacer exactamente, mejor dicho, la cantidad enorme de tiempo que me lleva a hacer exactamente la novela que quiero hacer. Porque en muchas ocasiones, y esto no puedo desvelarlo habitualmente, pero ya estamos en confianza, sí. Esta mujer que tenéis aquí delante, que se llama Carmen Romero, que es la editora más importante de España y la única persona en este mundo con la que quiero trabajar haciendo libros, eh, me arrebata el manuscrito de las manos en la revisión número 50 y me dice, A, no, la- a ya, las, es que a las 8 de la mañana, cuando no puedes reaccionar. eso es, dice, no, dámelo ya, dámelo ya. Y bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Pero es que si yo no le quitara a Juan el manuscrito, vosotros no habríais podido leer todas las novelas que habéis leído. Habríais leído una o como mucho dos. Bueno, echaríamos mucho más rato, eso es verdad. Porque además dedicamos mucho tiempo a que la experiencia del lector sea increíblemente precisa. Quiero decir, mira, ahora que tengo aquí delante el manuscrito, mira, la cámara me ha seguido hasta aquí, es maravilloso esto. Ahora que tengo aquí el manuscrito, iba a decir, no, ahora que tengo aquí el libro impreso final, cosa que es rara, porque no me gusta tener mis libros en el despacho, pero hay escenas, hay historias, partes del libro donde, por ejemplo, nos encontramos con situaciones como esta, donde hay mini capítulos que están diseñados para tener exactamente la dimensión de una página. Y como veis, con un cuerpo de letra que es completamente distinto al de el cuerpo de letra normal del libro. Esa experiencia de lectura que generamos aquí en la escena del casino supone un ir y volver de manuscritos entre la editora Carmen, la revisora técnica del libro, que es Elena Recasens, y yo, que es enloquecedor. Enloquecedor. O sea, hay momentos en los que me quieren asesinar. Pero bueno, me da igual. Tampoco te queremos asesinar, ¿eh? Tampoco te ponemos a asesinar. No, porque todo lo que se te ocurre tiene sentido y se puede hacer. Al final, efectivamente, esa escena de la que hablas, el gesto del lector de pasar la página tiene muchísimo que ver con la manera en la que fluye el ritmo de lo que estás contando. Te preguntan también cosas sobre tu historia, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué edad empezaste a disfrutar de verdad de la lectura, Juan? ¡Wow! A disfrutar de verdad de la lectura. Esa es otra de esas preguntas que no se puede responder sin quedar como un auténtico cretino. Pero eh, la verdad es que desde que aprendí, mira, voy a dejar el libro aquí. Aquí se ve. Aquí. Vale, te tengo que dejar la mano aquí puesta, ¿no? No hace falta, ahí ya se ve.
Aquí ya se ve, ¿no? Bueno, ahora vendrá el perro y tirará el libro al suelo. Desde muy pequeño, ¿no? Sí, porque es que en realidad, en cuanto aprendí a leer, descubrí que eso me gustaba más que, por ejemplo, jugar al fútbol con mis amigos. Problema, fui un niño muy solitario y bastante repelente. Ventaja, bueno, pues tenemos esto hoy. Quiero decir que creo que hay personas que llegan a la literatura, bueno, creo que hay tantos caminos a literarios como escritores hay, pero algunos de ellos son muy similares. Y mientras que hay autores como Frank McCourt, por ejemplo, autor de Las cenizas de Ángela, que había leído desde que era un crío, que le apasionan los libros, pero que en su vida se había planteado escribir un libro, y con 65 o 66 años dijo, voy a escribir una novela. Se llamó Las cenizas de Ángela, ganó el premio Pulitzer, se hizo una película absolutamente increíble. Bueno, todos sabéis la historia de ese libro. Y sin embargo, yo casi desde que era un adolescente, yo tenía en la cabeza que lo mío era escribir libros. Al principio como un sueño infantil, pues como el niño que quiere ser futbolista, solo que, bueno, pues insistí. Y a base de insistencia, pues estamos aquí. ¿Y conservas alguna de las cosas que escribías, Juan, cuando eras adolescente, así muy, muy bien escondida en un cajón bajo 7 llaves? No para vuestra alegría y para mi ausencia de vergüenza. Gracias. Y si lo tuviera, no te lo diría. Bueno, pero es una cosa sentimental, ¿no? También es bonito para avergonzarte de ti mismo, que Supongo que forma sí, parte. pero no. Es que ya me da vergüenza, ya me da muchísima vergüenza el, o sea, todo lo que escribo, no puedo volver a ello nunca. Quiero decir que me da muchísimo, bueno, vergüenza no, pero sí pudor. Es decir, igual que un actor muchas veces no se contempla en la pantalla de una película. Es muy conocido que eh, hay grandísimos, grandérrimos actores que han ganado el Oscar por sus interpretaciones y que nunca jamás se han sentado delante para ver lo que habían hecho en una pantalla, ¿no? Porque se morían de vergüenza, ¿no? O de pudor o lo que queramos llamar. Y a mí me pasa. Si es que releerse a uno mismo es una situación muy extraña. Sí, porque te dan ganas de cambiar algo que ya no se puede cambiar, que ya no te Bueno, pertenece a porque ti. cada día que pasa eres mejor escritor y siempre habría algo que harías de una manera diferente, ¿no? Por eso el trabajo de los editores consiste en saber cuál es el momento exacto en que hay que decirle al autor que tiene que entregar ya, que si no, no llegamos a imprenta. Y que hay que imprimir, ¿cuántos hemos hecho? 250.000 ejemplares de primera tirada. De- 275. bueno, con la reimpresión, sí, sí. Claro, que ya hasta se te olvida. Ya, No, desde 270. primera 250 y 25 bueno, fue una reimpresión previa a la puesta en venta, porque nos dimos cuenta de que nos Claro, habíamos quedado cortos. al final le acabamos poniendo primera edición porque ya nos daba vergüenza poner segunda, pero estrictamente hablando bueno, digamos ampliación de tira, sí que más da. Si al público le da exactamente lo mismo. Sí, pero esto es una cosa muy extraordinaria, ¿no? Que esto no lo saben los lectores, que hay veces que, bueno, y en este caso es más extraordinario aún porque la primera tirada era grandísima, ¿no? Cuando te das cuenta de que los pedidos de los libreros no llegas con los libros que has impreso. Lo normal es que se quede un 30% de la tirada en el almacén. Esta Eso vez es. colocamos todo, más los 25 más que Mira, hicimos. Iván Luis, ¿cómo haces para interpretar a los y no puedo ver más? ¿Qué dice? Porque además Personajes y escribir diálogos coherentes y eficaces. me encantan el nombre, Iván Luis, que creo que te traerá reminiscencias a ti. Sí, es el nombre de mis 2 hijos. ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Cómo haces para interpretar a los personajes y escribir diálogos coherentes y eficaces? La clave de todo está aquí. Aquí. No es estos auriculares tan bonitos, sino en la música, en el sentido del ritmo. Es que no sé muy bien cómo explicarlo. Quiero decir que cuando tú escribes, una parte muy importante de tu trabajo es la musicalidad.
es cómo está yendo la página, cómo está yendo el ritmo de lo que está ocurriendo. Si tienes que poner un adjetivo en modo predicativo porque eso está sirviendo a la música de la frase, o si de repente tienes que omitir el sujeto, o si la música de la frase te pide que incluyas 3 adjetivos seguidos, o que vaya con grupos de 3, o tienes que partirla a la mitad porque son 2 conceptos que se están oponiendo. Entonces, eso es algo que tiene que ver mucho con la intuición también, con el movimiento interno de los fonemas dentro de la página. De forma que cuando tú estás narrando, la voz de los personajes es el máximo exponente de esa musicalidad. De forma que si Maripaz tiene que dejar un sarcasmo al final de la frase, que genera un silencio, la frase tiene que ser muy corta, porque eso es lo que está generando un silencio. Una interpretación, una interpelación rápida es mucho más proclive a generar un silencio en la escena que el narrador pueda retomar desarrollando emoción. Por ejemplo, cuando Aura le pregunta a Maripaz, ¿entonces tú crees que soy culpable? Y Maripaz no se pone a desarrollar lo que piensa. Responde diciendo, a ver, yo abro puertas. Entonces, casi la oyes levantando los brazos diciendo, por si acaso, vamos a dejarnos la posibilidad de que esto pase. Y realmente no tengo mucha mejor forma, Eva Luis, de responderte, más que el sentido del oído es la principal virtud de un escritor. De un buen dialoguista, ¿no? Son muy Mira, difíciles los diálogos. le ha gustado la respuesta. Mira, algo hemos hecho bien. Qué bien, Es Iván. lo más difícil de todo son los diálogos, en realidad. Sí, sí. Esta pregunta es difícil, Juan, pero es que te la tengo que hacer porque la han mandado un montón de lectores. ¿Cuál es el secreto para que una trama funcione? Me gustaría saberlo. Creo que lo más importante para que cualquier forma de arte, y los libros particularmente, funcionen, yo no te digo que sean buenos o malos, sino que tengan una coherencia interna que haga que el empaquetado final sea palatable, digámoslo así, ¿vale? Pensemos en la escultura. No hay que ser una persona con las capacidades de visión espacial y tridimensional de Praxíteles o de Miguel Ángel para ser capaz de interpretar una figura humana, escultóricamente hablando. Quiero decir, si tú dejas a un estudiante de escultura, de bellas artes, un poco de arcilla, no te hablo mármol de Carrara, sino un poco de arcilla, será capaz de fabricarnos o de crear una figura humana que funcione mientras tenga pues la cabeza en su sitio, el torso en su sitio, los brazos en su sitio, etc. Para llegar a Milo, para llegar a la Venus de Milo, para llegar a una obra a la que le faltan la cabeza y los brazos, y aún así sigue siendo un icono de la escultura universal, o la Victoria de Samotracia o el David de Miguel Ángel, hay que pasar por otro sitio. Hay que haber llegado hasta la funcionalidad máxima y después convertir eso en excelencia. Pero que una historia funcione, en realidad que una trama funcione, que eso era tu pregunta, el único secreto que tiene es que tenga un planteamiento, un nudo y un desenlace. Que tenga una coherencia interna que responda a lo que en la cultura occidental entendemos como el viaje del héroe y finalmente, y esto es lo más importante, que tenga emoción. Eso es para mí.
Si lo que me estás preguntando es ¿cómo consigues vender 2,5 millones de ejemplares como hicimos con Reina Roja? La respuesta es no tengo ni puta idea. Y Juan, mientras estabas explicando esto, en los comentarios que nos están entrando hay una corriente de opinión bastante fuerte de gente que insiste en que Johnny y Maripaz tienen que conocerse. Ya sabemos que no vas a decir nada sobre la posibilidad de que esto ocurra, pero podemos enfocarlo de otra manera. ¿Tú crees que se llevarían bien? Se llevarían a matar inmediatamente. ¿Por O qué? sea, no, porque sí, porque está clarísimo. Quiero decir, es que son gente muy... O sea, quiero decir, mientras no hablase ninguno de los dos, todo iría bien. Y además son dos personas bastante calladas. Pero en el momento en el que tuvieran opiniones distintas, aquello iba a arder Troya. Sí diré una cosa, que es muy importante. Hay lectores con los que me he encontrado en las firmas, en las presentaciones, que me decían que John y Maripaz eran personajes parecidos. Y yo he entrado en cólera, porque decía, pero vamos a ver, ¿pero qué personajes habéis leído? No se parecen en absolutamente nada. Es decir, Maripaz Celeiro es una personalidad absolutamente autodestructiva, aislante, que necesita de la soledad para su funcionalidad, que tiene fobia social y que además es evitativa hasta grado máximo. Y todos sus esfuerzos van en la dirección de hacer lo correcto, no de otra cosa. Lo que tiene es una increíble lealtad. Y en eso sí que se parece a John Gutiérrez. Solo en eso, es el único rasgo que tienen en común. Por lo demás, te diría que se parece mucho más Aura a John que de lo que se parece Maripaz. Ahora, John. Sí, por una serie de cosas que no vienen a cuento y que ocurrirán en el futuro, pero da igual. Bueno, hay muchas preguntas sobre qué va a pasar después, que no voy a poder evitar hacértelas porque yo estoy aquí para trasladar lo que preguntan los lectores, pero bueno, a ver cómo lo surfeas, Juan. La más repetida es si vamos a leer más entregas de una serie protagonizada por Aura, Sere y Maripaz. No sé, dilo tú. ¿Quién sabe, no? Lo decías el otro día, no recuerdo en qué entrevista, ¿no? Dabas una respuesta muy bonita con la que estoy muy de acuerdo sobre el placer de la sorpresa, ¿no? Que vivimos en un mundo tan sobreinformados, ¿no? Vamos al cine y vemos un tráiler en el que ya estamos viendo las mejores escenas de la película. Sabemos sobre qué trata una serie porque lo hemos visto 20 veces en las redes sociales antes de animarnos a ponerla en la tele. Tú El continúa. perro, Es que ha que el, entrado que el- y... el placer de empezar a leer una novela sin saber realmente lo que va a pasar es un placer cada vez más raro y cada vez más disfrutable, ¿no? Venga, vete con mamá. Corre con mamá. Sí a todo lo que has dicho. Y nada que añadir. Es que, o sea, ¿qué quieres? O sea, que decir, lo has dicho perfectamente, entre otras cosas, porque es que estaba repitiendo lo que Lo dije que yo habías antes dicho tú, claro. yo antes de ayer. Es que es así. Quiero decir que encontraremos las cosas que suceden cuando sucedan. Y os diré, y esto sí es muy importante, atención porque tengo el calzador en la mano, y esto sirve para remarcar las cosas muy importantes. Mis libros son muy distintos según el momento en el que los leas. Primero, lo más importante de todo, por mucho que te dé la sensación de que la primera vez que leíste una de mis novelas, muy particularmente Todo Arde o Reina Roja, te habías comprendido todo lo que sucedía, la respuesta es no. O sea, no lo has comprendido. Primero, porque hay muchas cosas que están ocurriendo, que están ocultas a simple vista
y que solo las entiendes cuando lo relees. Pero incluso aunque fueras la persona más inteligente del mundo y, y, y vieras todo lo que te he querido yo meter dentro de la historia y te hubieras anticipado a absolutamente todas las referencias ocultas, todas las frases que están haciendo, que están entrecruzándose entre sí con otras de las historias que he contado, lo que has leído va a ser modificado por libros que van a venir después. Esto es algo que ya hemos visto que sucedía. No es lo mismo leer Reina Roja sola que leer Reina Roja y después Loba Negra y Rey Blanco, porque cuando vuelves a leer Reina Roja te das cuenta de que todo lo que habías leído se modifica por lo que ha sucedido después. Con lo cual, no importa lo que creáis haber leído, la construcción de este enorme juego literario en el que estamos inmersos y en el que tanto me estáis ayudando, tanto Carmen, que es la única, aparte de mí, que sabe todo lo que va a suceder después, como los lectores que os apuntáis a esta historia a pesar de no saber hacia dónde estamos yendo, lo importante de este juego que estamos creando entre todos es la sorpresa. Y sobre todo, y esto es importante también, deberíamos anunciar así los libros, ¿eh, Carmen? ¿Cómo? Mis libros son muy baratos porque cuantos más te lo lees, más te gustan, porque más entiendes cómo están interconectados entre sí. Con lo cual, como cada vez que sale uno de mis libros tienes que leerte los anteriores, en realidad, tienes disfrute para muchísimo tiempo arrastrado en el tiempo. O sea que es muy amigable con el presupuesto. ¿Qué Claro, te porque son parece? 3 lecturas por una. Yo creo que sí. O sea, Es menos, una menos oferta de, impecable. impecable, absolutamente impecable. Y más en digital, que está solo a A 4 4,73 con 73 con el con el, descuento. de- con Pero el bueno, descuento. estabas diciendo todo esto sobre si vas a volver a escribir algo sobre Aura, Sere y Maripaz, y un lector ha mandado un comentario que me ha encantado, Javier me parece, y ha puesto, me lo tomo como un sí. Bueno, porque en realidad eh, eso es lo bueno de las señales o de las respuestas, que cada uno hace con ellas lo que le da la gana. Entonces eso está bien. Muy bien, Javier, persigue tus sueños. Mira, te preguntaba también un lector si eres un escritor de mapa o de brújula, ¿no? Que con todo esto que has contado sobre tu manera de trabajar, la planificación que va mucho más allá de la trama de cada novela, queda claro que tú eres el caso puro de escritor de mapa. Entonces podemos un poco cambiar la pregunta y es dentro de ese mapa, de esa planificación perfecta que tienes en la cabeza, Juan, y que yo soy testigo de que realmente la tienes. ¿Cuánto espacio hay para dejarte llevar a veces por la brújula en la escritura? Tiene que ver esa parte con el desarrollo de los personajes, de sus emociones internas y muy poco con los sucesos de la trama. Porque realmente esta historia es un puzzle de muchas piezas y por esta historia me refiero no solo a Todo Arde, sino en general al conjunto del universo Reina Roja, eh, que tiene que funcionar a muchísimos niveles. El primero de los niveles es la lectura simple. Es decir, una persona que está en el supermercado, está aburrida y se compra Todo Arde para regalárselo a su suegra o para regalárselo a sí mismo. Y no ha leído ninguno de mis libros anteriores. Esa persona tiene que leer un libro que sea increíblemente disfrutable. Con lo cual ya tenemos aquí una pieza, estamos componiendo una historia. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa historia hay una serie de sucesos y de interconexiones que hacen que cuando tú cojas esa pieza del puzzle y la coloques dentro del puzzle más grande, la historia cambie de significado. No quiere decir que reduzca el significado inicial, sino que multiplica su significado porque se coloca dentro de un lugar. De la misma forma que cuando, disculpadme la comparación, ¿vale? Pero es la única que me viene a la cabeza ahora mismo. Cuando tú ves Saturno devorando a sus hijos, de Goya, solo, es una cosa. Cuando entras en la sala del Museo del Prado, donde tienes todas las pinturas negras de Goya
que pintó en la Quinta del Sordo al final de su vida, te das cuenta de que juntas producen un efecto determinado que está contando una historia mucho más grande. Disculpadme la comparación, no pretendo compararme con Goya en absoluto, pero simplemente es así. Quiero decir que el contexto de las obras marca algo muchísimo mayor. De forma que la única forma en la que esto puede estar sucediendo es si todo esto lleva pensado muchísimo tiempo. Y no me tires pelotas tan difíciles, Carmen. No, ahora te voy a decir una cosa que te va a gustar, Juan. Otro comentario de un lector que me ha hecho mucha gracia. Y es que si nos planteamos, ¿no? Tanto tú como en la editorial, sobre todo el departamento de marketing, dejar de hablar del universo, ¿no? De tus novelas y llamarlo Juaniverso. Está bien, ¿eh? No, no nos lo planteamos. No, es que, vamos a ver. Cuando tú tienes una metahistoria gigantesca que lleva muchos acontecimientos a lo largo del tiempo, como es esta, que comenzó con una novela que era incluso anterior a la que acabaría nombrando todo, tienes que encontrar algo. ¿Cuál es el nexo común? Y en este caso nosotros decidimos no utilizar la novela en sí, ni el nombre que haría referencia a Antonia Scott, porque Antonia Scott es la Reina Roja, pero es nuestra Reina Roja, es la Reina Roja de España. Pero luego hay muchas más. No es la única. Con lo cual, Reina Roja es una idea y no solo una persona. Y en ese universo en el que asumimos como cierto el hecho de que existen corrientes internas en la historia que pasan desapercibidos a nuestros ojos, tiene mucho que ver de manera espiritual y conceptual con lo que yo llevo haciendo muchos años, ¿no? Con que hay cosas que son aparentemente sencillas, que son aparentemente visibles, que están aparentemente sucediendo delante de ti, pero que no has comprendido del todo. Y que solo cuando escarbas, cuando unes las piezas y cuando pones tu propia inteligencia como lectora a trabajar, entonces obtienes un placer distinto. Y ese placer distinto tan valioso es lo que nos hace seguir jugando este juego de forma que sigáis trabajando. Muchas veces equivocándoos, ¿eh? O sea, yo me he comido, con muchísima alegría, por cierto, porque me da igual, reseñas de 2 estrellas de personas que no se habían enterado de nada. Y una que me gustó particularmente, que era la que decía, este libro es mucho peor que El paciente, se refería a Reina Roja, ¿eh? Este libro es mucho peor que El paciente y además no he reconocido el nombre al que hace referencia al final. En la última línea. Se acordaba del paciente perfectamente para poder hacer la comparación. Correcto. Y crítica de 2 estrellas. Y dije, muy bien. Y entonces dije, yo no voy a leer más críticas porque en realidad es irrelevante. Es irrelevante. Estás reaccionando de una manera absolutamente visceral, no reflexiva. Entonces, bueno, pues no tiene mayor importancia. Sobre todo porque es que yo no escribo para esa persona, en realidad. Yo escribo para que exista algo hermoso y desafiante. Muy satisfactorio si lo lees de manera individual. O sea, si os leéis este libro, os lo vais a pasar muy bien. Y ahí ya está. Pero si leéis todo, pues va a ser mejor. Por supuesto, no nos vas a contar si Antonia y John van a volver, que es la pregunta más repetida de largo por todos los lectores. Pues mira, sí, pero lo voy a responder de otra forma. La existencia, atención, la existencia. Bueno, estoy sorprendida, ¿eh? Vale. La existencia de Antonia y John, su regreso, depende absolutamente de Aura, Sere y Maripaz. ¿Me estoy explicando? Ya os puede gustar Aura, Sere y Maripaz, porque sin ellas Antonia y John no van a poder volver. Y eso es todo lo que voy a decir. Bueno, es una primicia, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Pero Totalmente. bueno, me he venido arriba. Aquí en confianza. Bueno, también otro lector que pregunta si te has planteado
hacer un spin-off protagonizado por los Lejías. Yo te lo publico, ¿eh? Ya no te jode. Y si te doy mi lista de la compra también la publicas, Carmen. Ostras, la verdad es que no lo había pensado. Quiero decir, o sea, aparte de la broma que te he hecho, entiendo que que tú me hayas dicho que tú me lo publicas significa que consideras que sería divertido e interesante. Me sería divertido. Tendría una energía muy particular. No sé hasta qué punto sería funcional, porque ellos tienen una historia muy trágica, a Perdona, pesar Juan, pero de... aquí dicen los lectores, dan para trilogía, veo potencial, esa me la compro. Vale, vamos a hacer una encuesta súper rápida. Una de los Lejías u otra de Antonio y John. Vamos a mirar el chat. Venga, vamos a mirar el chat. No contesta. Esperamos. Pum, pa, chum, pa, eres cruel, Antonia, Antonio y John, pa, ambos, Lejías. Todos los Lejías. El tiempo es limitado, por desgracia. Quiero decir que hay algo que tiene que ver con Solo cómo... el Málaga, dice uno. Toma ya. Esta es. Hay algo que... El Málaga comiendo peras. Va a ser una novela solo del Málaga comiendo peras. Hay una cosa que tiene que ver con cómo disfrutáis mis libros, que tiene que ver con la cantidad de tiempo, de dedicación y de esfuerzo que llevan. Con lo cual, a pesar de que a mí me gustaría escribir 2 novelas al año, y créeme, esto me lo he planteado mucho, es una discusión que Carmen y yo hemos tenido muchas veces, ¿no? Voy a hacer una pequeña confesión aquí. Hubo un momento en mi vida muy crítico, que fue el momento en el que salió El paciente y fue un fracaso absoluto. Absoluto. O sea, no os imagináis qué cantidad de fracaso fue eso. Es una novela que en su año de publicación vendió 14.000 copias. Eso es muy poco para un escritor profesional que trabaja en el thriller y que vive de lo que escribe. Fue un fracaso absoluto no solo aquí, sino en muchas partes del mundo. Me parece que el único país donde funcionó como se merecía fue en Alemania. En Estados Unidos fue un fracaso descomunal. En Portugal fue un fracaso, en Francia fue un fracaso, en Inglaterra fue un fracaso. Creo que Alemania y Serbia, nada más. En cualquier caso, yo no podía pagar las facturas, estaba hundido a nivel personal, muy triste, y en ese momento pues apareció en mi vida Carmen Romero y tuvimos una conversación en la que yo le conté qué es lo que quería hacer, lo mal que había empezado, y ella me dijo, adelante, vamos a por ello. Me fichó para Ediciones B, publicamos nuestra primera novela juntos, que fue Cicatriz, y fue Muy bien. un éxito moderado, vamos a decir. Quiero decir, muy bien para cómo había ido la anterior. ¿De dónde veníamos? Exactamente. Llegamos a la 6ª edición, no sé si vendimos 60 o 70.000 ejemplares el primer año, o sea, quiero decir, muy bien, ¿vale? Pero un éxito moderado con lo que sucedería después. Concretamente, solo un libro después. Porque en aquella época yo miraba a mi alrededor, miraba lo que sucedía en el mundo del thriller, veía tener éxito algún libro que en mi opinión tenía más éxito del que merecía, y le pregunté, Carmen, ¿yo tengo que escribir como si el lector fuera imbécil para tener éxito? Y ella me dijo, no, tú tienes que ser tú. Y fue el mejor, bueno, Carmen me ha dado muchos de los mejores consejos que me han dado nunca, Ay, pero Juan, que me voy a poner a llorar. pero aquel fue el que lo cambió todo en realidad. Porque lo que sucedió ahí, para que lo sepáis todos, es que ahí lo que hicimos fue creer en el plan. Dijimos, da igual lo que esté sucediendo, lo que suceda afuera, vamos a escribir los libros que hay que escribir.
vamos a ir para adelante, vamos a crear esta historia, vamos a cimentar el universo Reina Roja, vamos a dar a luz a Antonia y John y va a pasar lo que tiene que pasar. Y Nos lo creíamos de verdad. nos lo creíamos de verdad. Y Loba Negra existía antes de que Reina Roja explotara y eso también ayudó mucho a que nos lo siguiéramos creyendo y no tocáramos nada. Y, y los libros han existido siempre, antes de lo que vosotros creíais. Y el plan ha existido antes de lo que vosotros creíais. Y anticipábamos lo que iba a suceder. Anticipábamos cómo ibais a decir que vuelvan Anthony y John. Y sabíamos que nos iba a dar igual vuestra opinión. Porque lo que va a suceder dentro de años es que os alegraréis mucho de que Carmen en su día dijera, haz las cosas como tienen que ser y no te preocupes de nada más. Y esto es lo que tengo que decir. O sea, sin Carmen, Reina Roja no hubiera existido nunca. Ni probablemente Bueno, Cicatriz, porque a lo mejor lo hubiera dejado y me hubiera bueno, dedicado a yo creo otra cosa. que estás exagerando, pero ha sido muy emocionante y ha sido muy divertido, ¿no? Yo me acordaba el otro día de cuando publicamos Reina Roja, Juan, y salimos con una primera tirada de 30.000 ejemplares y al cabo de una semana no había libros en ninguna parte. No, nadie sabe cómo Empezaron a ocurrió poner, eso. fue una cosa, bueno, fuisteis vosotros, fueron los lectores. Aquello de repente, ¿no? Eh, dio en la tecla Explotó, en la que tenía que dar. explotó lo que estaba sucediendo y ni siquiera entendíais qué es lo que estaba pasando. Y incluso los lectores más fieles en aquella época eran muy pocos, ¿eh? O sea, eran muy pocos los que habían leído. Fijaos, El paciente fue un fracaso. Con lo cual, construir un libro que se estaba cimentando sobre un libro publicado anteriormente, que había sido un fracaso, para llegar a lo que sucedió después, era, era una estupidez gigantesca. O sea, lo que hicimos era una locura. Y sin embargo, pasó. Y pasó y hemos vendido 2,5 millones de ejemplares de Reina Roja, solo en España. Estamos haciendo la serie más cara del audiovisual español y eso es gracias a vosotros, los que estáis ahí al otro lado, a Carmen por decirme que hiciera lo que yo quería hacer y a mí por no hacer caso de nadie, más que de Carmen. Pero That's the way. hay muchos lectores que son súper fans del paciente, ¿no? No, no puedo abrir el chat, me encantaría leer lo que estáis No lo diciendo, pero puedes ver. No, pero creo que también hay que explicarnos que a pesar de que el paciente vendiera esos ejemplares el año en el que se publicó, luego relanzamos el paciente y hemos vendido muchísimos más libros, ¿no? Con lo cual, muchos de vosotros seguramente habréis leído la edición del relanzamiento, que es posterior. Y sí, efectivamente, claro, ahora es una novela que lleva cientos de miles de ejemplares vendidos. claro, pero eso lo lleva ahora. Quiero decir, pero es que o sea, nada en ese momento tenía sentido. Nosotros no sé cómo nos lo compraron. Yo no sé a quién convenciste tú, pero bueno, pues estamos aquí. Así que seguid confiando en nosotros, que es importante. Que Juan sabe lo que hace, ¿eh? Bueno, Lo tiene claro. sé escuchar mucho también. Juan, ¿cómo llevas, ¿no? Ahora que estamos recordando todas estas cosas y que ha ocurrido lo que soñábamos con que pasara, ¿te supone una presión el éxito, saber que hay tantos cientos de miles de lectores, bueno, millones de lectores en realidad en todo el mundo preguntándose qué va a ser lo siguiente, que hablan, como está pasando ahora mismo en el chat, que me parece maravilloso, de tus personajes como si fueran personas reales, ¿no? Mira, Eh, el otro día llegó a casa esto, no sé si lo habéis visto, os lo voy a enseñar. ¿Has terminado la pregunta? sí. Vale. El otro día llegó a casa esto. En todo el mundo editorial, el lugar más complejo y difícil de acceder para un autor español es Estados Unidos. Esta es la portada de un ARC, que es un Advanced Reading Copy de Reina Roja. Y os puedo decir que en marzo de 2023 va a salir la primera edición en inglés, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, con una tirada inicial de 100.000 ejemplares. ¿Vale? El paciente creo que fueron 5.000 la primera edición. O sea, eso te da una idea y fue un fracaso, no vendió nada. Esto te da una idea de cuál es el nivel de presión y de locura que hay ahora mismo en todo el mundo con Antonia Scott y John Gutiérrez.
Y las críticas ya de los primeros lectores dicen un laberinto de misterio. Os voy a leer directamente. Mira, lo tenéis aquí, pues lo queréis mirar. ¿Vale? Dice Smart, ya que sé, muchas cosas buenas. Lo que está ocurriendo, o sea, aquí en España es una barbaridad. Lo que está ocurriendo en todo el mundo no os lo podéis imaginar. O sea, lo que pasa en Francia, lo que está pasando en Alemania, yo no voy a ningún lado ya. Porque he decidido que no voy a hacer más viajes que los estrictamente necesarios, porque necesito seguir centrándome. Que si por mis editores fuera, estaría todo el día de promoción y eso es imposible. Pero cada cosa que está pasando con esto, lo que me hace es volver al plan. Es decir, tengo que volver a lo que tengo claro, a mi familia, a mis amigos y a centrarme en lo único importante, que es que esos personajes son reales y existen en el corazón y en el alma de muchísima gente, porque hay aquí un trocito de mi corazón que es el que los custodia. Y mientras siga guardándolos en el sitio donde tiene que estar, que es aquí, mira, aquí, corazoncito, todo irá bien. En el momento en el que me deje llevar por esa responsabilidad, el momento en que me crea como me decía el otro día una lectora, dice, ¿cuándo vuelve mi Antonia? Y dije yo, ¿tú Antonia? Hablemos sobre esto. Dije yo, no, Antonia es mía, es de todos vosotros también, no me pertenece solo a mí. Y esa responsabilidad la siento, pero la siento solo cuando veo cosas como esta. Cuando estoy delante de esto, lo único que importa es esto. Porque esta es la herramienta que sirve para que el corazón saque lo que hay dentro. Y en realidad, como la única opinión que importa es la de Carmen, pues... Y lo único que importa es lo que haces tú cuando estás en esa habitación donde estás ahora, escribiendo en ese rato, ¿no? De las 3 de la mañana cuando salen las ideas buenas de verdad. ¿Qué Nada, dice Juan, Pilar después, Mata Trujillo? Dice Carmen y Juan. A ver, ¿cuándo publicáis en papel la historia secreta del señor White? Ah, pues me parece buena idea también. podríamos Que publicar es un poco corto para un libro, por eso podríamos no lo hemos hecho publicar hasta ahora. la historia secreta del señor White y la navaja suiza, aunque fuera en un bolsillo pequeñito. Sí, juntándolos las dos a lo mejor sí. Hasta ahora no lo hemos hecho porque ¿cuántas páginas nos daba? 50, 60, ¿no? Son menos páginas de las imprescindibles para hacer un libro en formato normal. Por eso. Sí. Sí, pero a lo mejor juntas. Y nada, Juan, tenemos que terminar ya, que nos queda un minuto. Te has puesto muy, muy serio, has desvelado todos tus planes maestros, has reflexionado sobre la escritura. Entonces yo quería cerrar con una pregunta que nos ha hecho llegar un lector y que a mí, la verdad, también me ha generado curiosidad. ¿Sigues comprando el champú en Mercadona o has cambiado de marca? Es que tengo un Mercadona al lado de casa, entonces, claro, como no voy a comprar el champú en Mercadona, obviamente. Lo que pasa es que ahora, es verdad, el otro día pasó una cosa muy divertida. Y me da un poco de pudor contarlo, pero bueno, lo contamos. Esto no lo sabes, ¿eh? Estaba en el Mercadona haciendo la compra. Y estaba, pues eso, ahí con mi carrito, entre los pasillos, con una cara de sueño que no podía porque era pronto y necesitábamos pollo para la comida. Y de repente me paré delante del champú de Plus y fui a cogerlo y justo pasaba una persona al lado que dijo, ten cuidado, no vaya a ser que todo arda. Y dije yo, no ¿De me verdad? jodas. Dije, pero en serio, o sea, que estoy comprando el champú. O sea, me di la vuelta y le dije a esa persona, dije, vamos a ver, o sea, el... Bueno, no nos paga Mercadona, ¿eh? Que hay que, No, hay no, que y aclararlo. Deberíamos oye, por lo cobrarles. menos un descuento, creo, ¿no? Que te manden una caja de champús a casa, ¿no? Por lo menos, hombre, vale un pavo la botella, pero, joder, todo suma, ¿no? Todo suma, todo arde. Oye, pregunta por aquí un lector que cuál es mi próximo proyecto, si me atrevo a desvelarlo. Y la respuesta es que va a ser una historia sobre un niño que va a una escuela
que está en un castillo y aprende magia. Mira, esta es la banda sonora. Tengo muchas cajitas de estas, como la de Harry Potter. Mira, esta me ha regalado Bárbara. Suena, mira cómo suena. A ver si lo oís, ¿eh? ¿A qué mola? ¿Cómo te quedas? Y tampoco te paga JK Rowling. No, pero estaría bien. También lo Dice uno, podemos. nah, ya está inventado, me suena la historia. Oye, Bueno, nos pues despedimos. muchísimas gracias a todos, que tenemos que terminar. Ha pasado ya un poquito la hora marcada. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias a ti y gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy. Hasta luego.